Bueno, amados, con la ayuda de Dios, hoy quiero traerles un tema que Dios me ha estado revelando. Como toda revelación, no siempre tenemos el lenguaje adecuado para explicar lo que estamos experimentando. ¿Por qué? Porque las revelaciones son vivencias espirituales. No es algo que se genera en el conocimiento humano, sino que se genera en el corazón o en el espíritu. Y hay algo que he estado experimentando desde hace tiempo y hasta ahora creo que le puedo dar un lenguaje para explicarlo, y es acerca de la puerta. Yo he leído en la Biblia, y está ahí en Juan, que Jesús dijo, yo soy la puerta. Lo quiero leer. Está aquí en Juan 10. Juan 10, Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Este versículo lo leí mucho tiempo, por muchos años, y me preguntaba, bueno, ok, Jesús es la puerta, pero ¿la puerta dónde? Jesús dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos cómo Jesús eh, se presenta a sí mismo como la puerta. ¿Para qué sirve una puerta? Una puerta sirve para entrar a un lugar o para salir, para aislarnos, entrar y aislarnos y volver a abrir para salir. Por ejemplo, él aquí mismo está describiendo en Juan 10, yo soy la puerta y si alguno entra por mí será salvo. Wow, no sé cómo describirlo, pero un día el Señor me reveló que la salvación, que no la podemos describir porque es algo que pertenece al ámbito de la fe, la salvación es una dimensión donde aquellas personas que reciben a Jesús en su corazón, que entran a través de Jesús, ¿cierto? Porque Él nos los está diciendo, yo soy la puerta, el que entra a través de mí será salvo. La salvación es una dimensión. Cuando nosotros somos salvos, nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, entramos a una dimensión del Espíritu que está velada para el hombre natural. Eso dice Corintios, dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, pero el espiritual todo lo sabe y conoce las profundidades de Dios. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? ¿Y quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que mora en él? Entonces vemos que Jesús es la puerta. Al nacer de nuevo, al nacer del Espíritu, inmediatamente somos salvos, ¿sí? Pero igual, la salvación es una dimensión espiritual donde solamente las personas que han recibido a Jesús en su corazón y que han entrado a través de Jesús pueden recibir la bendición de ¿qué? El perdón, el arrepentimiento, las bendiciones espirituales, etcétera, 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 que todos conocemos que pertenecen a aquellos que son salvos. Ahora, una cosa, cuando nosotros nacemos de nuevo, Jesús le decía a Nicodemo, nadie puede entrar, puede ver el reino de los cielos a no ser de que nazca de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y todos nosotros hemos nacido en la carne. Entonces somos carne. Pero los que hemos nacido de nuevo somos espíritu y tenemos acceso a la dimensión del espíritu. Y te digo una cosa, no es solamente eso. La fe, ¿qué es la fe? Y eso era algo bellísimo que el Señor me revelaba. La fe es una dimensión, es la dimensión a la que tenemos acceso aquellos que hemos recibido al Señor Jesús
en Hechos 14, un día me impactó muchísimo cuando estaba leyendo este versículo, que tal vez lo había leído ya anteriormente, pero cuando el Espíritu Santo te trae su palabra, te revela el contenido de lo que estás leyendo, es como que se te abre una ventana, se te abre una puerta y empiezas a entender. Y Pablo decía ahí en Hechos 14 que Dios abrió la puerta de la fe para los gentiles. Cuando yo leí esto, me hizo clic. Yo dije, wow, aquí hay revelación. Pablo está hablando de que la fe es una puerta. Entonces, fíjate, ¿dónde está la fe? La fe no la conocemos, no la podemos tocar, no la podemos oler, no tiene cuerpo, no la podemos ver, ¿cierto? Es algo de otra dimensión. ¿Y quién es la fe? La fe es Jesús, porque Gálatas dice, cuando vino la fe, refiriéndose a Jesús. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús viniera, el hombre no tenía acceso a la fe, porque la fe, que es Jesús mismo, no había venido. Entonces, si Jesús es la puerta y Jesús es la fe, a través de Jesús nosotros tenemos acceso a la dimensión de la fe, que es una dimensión del espíritu, que no la podemos ver con nuestros ojos naturales ni escuchar con nuestros oídos espirituales, pero sí con los oídos, con los ojos y los oídos del espíritu. Ahí es donde Dios nos revela, cuando no necesariamente tenemos que verlo con ojos espirituales. A veces simplemente es como que nos llega algo, lo recibimos, lo experimentamos y quedamos, wow, esto no lo había visto antes. Como esta revelación que Dios me ha estado mostrando acerca de Jesús como la puerta y la fe como la puerta también, que es el mismo Jesús. Entonces, ¿a dónde voy? Bueno, esto nos da mucha aplicación en la vida, digamos, en la vida natural también. ¿Por qué? Porque hay un pasaje que es el que está en Lucas y está en Mateo también sobre el afán, ¿sí? Donde Jesús nos advierte que por qué nos afanamos, que no tenemos que afanarnos, que se afanen los del mundo, pero que no nos afanemos nosotros porque nosotros tenemos un Padre que nos provee. Y ese mismo Padre provee y viste los lirios del campo, etcétera. Es toda una poesía preciosa. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, cuando nosotros, por ejemplo, eh, descansamos, entramos en la... Ah, y luego dice, buscad primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, para explicarles esta revelación que entré, en donde estoy, en palabras prácticas, cuando nos afanamos, por ejemplo, cuando estamos afanados, el afán es una dimensión donde entramos, abrimos la puerta, nos quedamos ahí preocupados, 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 preocupados y no podemos salir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. El arrepentimiento es la puerta por la cual podemos salir cuando hemos entrado a un lugar, por ejemplo, como la preocupación o el afán. Entonces, yo estoy ya en esa dimensión de la preocupación y del afán y llevo ya 3 días preocupada por algún asunto y no puedo salir. Es como si me hubiera pegado ahí y lo estoy diciendo por mí misma, no estoy adivinando, estoy hablando por mi propia experiencia. Me quedo allí pegada y lucho y no puedo salir. Entonces, el Señor me ha dado la llave para abrir la puerta de nuevo y salir de allí, y es el arrepentimiento. Yo reconozco, yo digo, no, 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 yo no quiero estar aquí, Señor, ayúdame a salir. Abro la puerta, salgo, pero ¿qué pasa?
que he salido de la atmósfera del reino de los cielos y he entrado a otra atmósfera. Cuando yo salgo de la preocupación y del afán, que digamos que es una atmósfera, porque realmente lo es una atmósfera, es algo es como una nube que se te mete aquí en la cabeza y a veces no vemos y estamos afligidos y no podemos ni levantarnos por, sea depresión, miedo, afán, rabia, lo que tú quieras. Entonces yo me arrepiento y ¿qué pasa? Tengo que buscar el reino de los cielos y volver a entrar allí. Tengo que buscar. Buscar requiere diligencia y trabajo. Suponte que tú tienes que salir de tu casa y se te quedaron las llaves del carro, no te acuerdas dónde las dejaste. Tienes que buscarlas porque tienes que salir de tu casa, tienes una cita. ¿Qué tienes que hacer? Paras todo y te enfocas. Te enfocas en encontrar la llave. Entonces, hasta que la encuentras. Es lo mismo. Cuando yo he estado eh, vagando o divagando o me he quedado estancada o estancado en un lugar oscuro donde no veo claro, donde tengo duda, donde tengo rabia, donde tengo amargura. Y salgo de allí porque me doy cuenta que no es el lugar que Dios quiere. Entonces, tengo que buscar el reino de los cielos. Es decir, tengo que enfocarme, tengo que hacer el esfuerzo, tengo que, sí, enfocarme totalmente en oración, en alabanza, ya, esos son los recursos que tenemos. Y hasta que entremos otra vez a la dimensión del reino de los cielos. ¿Qué hay en la dimensión del reino de los cielos? El Señor lo dijo, no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el espíritu. Entonces, ¿cómo sé si estoy en la dimensión del reino de los cielos? Porque en mi corazón tengo amor o paz o gozo, ¿cierto? Y hay muchas otras cosas que son parte del reino de los cielos, pero mencionemos estas tres por ahora. Mira, la salvación por sí misma es una dimensión. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando Jesús dice, eh, creo que es en Juan 14, cuando él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy a hacer lugar para ustedes y cuando yo vuelva los traeré conmigo mismo. Ahora, cuando Jesús murió y resucitó, Él volvió a nosotros como a través del Espíritu Santo y Él ahora mora en mí, ¿cierto? Y mora en ti. Entonces, ahí donde Jesús está, estoy yo. Y el Señor me decía que esas mansiones, en algunas traducciones dice mansiones, en otras dice moradas, son dimensiones del reino de los cielos que Dios quiere que experimentemos. Por ejemplo, el gozo. El gozo es una dimensión. El gozo no es morirme de la risa y totearme de la risa por un chiste. Eso es parte del gozo, digámoslo así, ¿no? O de pronto el Espíritu Santo me toca y yo, guau, 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 me muero de la risa. Pero yo te quiero describir que en el Espíritu el gozo es una dimensión donde solamente Jesús, que es la puerta, te puede llevar. Y cuando tú entras, tú sientes que hay un éxtasis que te rodea. Es algo donde tú entras. No es algo que entra en ti, sino algo donde tú entras. Y como que de repente todo es gozo. Lo mismo pasa con el amor. El amor es una dimensión. Y esa dimensión pertenece al Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces Jesús vino a abrir en nosotros la dimensión del amor eterno, incondicional del Padre. Entonces, cuando hemos tocado esa dimensión de la cual solamente Jesús te puede revelar, solamente Jesús te puede llevar al Padre. El Padre es el único que revela al Hijo, porque dice que nadie puede venir a Jesús a no ser de que sea atraído por el Padre, ¿sí? Pero de la misma manera, nadie puede revelar al Padre sino el Hijo y a quien Él quiera revelarse. Entonces, todas estas son palabras que yo estoy poniendo para poder describir la experiencia del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos y vemos las palabras, pero no tenemos la revelación. Cuando el Espíritu nos revela, nosotros, cada vez que Dios te revela algo, es una puerta que se abre. Y eso son lo que dice Jesús en Juan 10, que les leí al principio, que decía, entrarán y saldrán y hallarán pastos. Entonces, todos estos lugares hermosos que Dios tiene, que tenemos el privilegio de disfrutarlos. ¿Por qué? Porque ahora que hemos nacido de nuevo, somos espíritu. Podemos visitar esos lugares a través del Espíritu Santo, ¿sí? Y encontramos pastos. Esa es la verdadera comida. Acuérdate que Jesús dijo que Él era el pan de vida y es el pan que nos da vida eterna. Entonces, todos los que conocemos al Señor en el Espíritu, que tenemos nuestro corazón abierto para que Él nos dé más, vamos a hallar esos pastos y vamos a entrar y vamos a salir. ¿Eso qué quiere decir? Que como nosotros tenemos doble ciudadanía, si lo podemos llamar así. Tenemos la ciudadanía, digamos, del terrenal o humana, pero también tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros estamos marcados en el Espíritu y podemos acceder al reino de los cielos en cualquier momento. Es más, el Señor dijo le dijo a Natanael, desde este momento los cielos están abiertos y podrás ver los ángeles del cielo entrar y bajar. Y Jesús dijo, así como yo soy, ustedes también lo son. Y todas las cosas que yo he hecho, ustedes también las harán y aún mayores. Entonces, toda esta revelación del reino de los cielos tiene que ver con el ámbito del espíritu. Y bueno, la dimensión de la salvación es una dimensión, el perdón es una dimensión. Esto es algo infinito, es algo tan hermoso que Dios aquí en la tierra nos ha dado la bendición de poder vivir en la carne y también vivir en el espíritu. Somos los únicos seres del universo que tenemos ese privilegio. Es más, la Biblia dice que aún los ángeles quisieran ser como nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el cuerpo. Y también dice que los ancianos, y hay una gran nube de testigos en el cielo, que nos ven con admiración. ¿Por qué? Porque a pesar de que en esta tierra hay mucho sufrimiento, hay mucha calamidad, injusticia y todo, nosotros perseveramos. ¿Por qué? Porque Jesús trajo la dimensión de la fe y a través de la fe nosotros podemos perseverar, ¿cierto? Y tenemos acceso al gozo, el amor y la paz que solamente Jesús nos puede dar en el Espíritu. Bueno, quiero dejar aquí y te bendigo para que el Espíritu continúe multiplicando esta revelación. No solamente la reveles, sino que la puedas experimentar.
Y bueno, Amado, si tienes preguntas, mándame un text, escríbeme por Facebook. Yo no soy muy técnica, pero, o de esta cosa de social media, pero haré lo posible. Y la verdad, me gozo y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir esto. Bueno, bendiciones y nos seguimos hablando para la próxima oportunidad.